¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, espero que estén muy bien. En el video de hoy estaré respondiendo a preguntas que me han hecho sobre la lavadora Samsung. Bien, vamos a comenzar. La primera pregunta es: ¿cómo inicio un lavado o un ciclo de lavado? Lo primero que tienes que hacer es encender tu lavadora. Una vez encendida, elegir el ciclo de lavado. Esta tiene disponible normal, pesado, lavado rápido, delicados, jeans, ropa de cama, etc. Tú eliges el que vayas a utilizar, por ejemplo, un delicado, y solamente tendrás que presionar inicio y ya ella va automáticamente a hacer su proceso de ese lavado. Pero ¿qué pasa? Si tú quieres modificarle alguna de las opciones, puedes hacerlo aquí. Por ejemplo, si quieres que el nivel de agua sea más alto o más bajo, lo puedes modificar aquí. Igual el tiempo de lavado, si quieres utilizar 18 minutos, 24 minutos, puedes cambiar el ciclo de enjuague. Yo no quiero que enjuague 2 veces, solamente uno, pues entonces le pones 1. Y también el tiempo de secado, centrifugado, lo puedes modificar aquí. Ya todo eso dependerá de la carga de ropa que tú vayas a lavar. La siguiente pregunta tiene también que ver con los ciclos de lavado. ¿Qué pasa si solamente quiero lavar o solamente quiero centrifugar o solamente quiero enjuagar la ropa? Pues eso es muy sencillo, solamente tienes que presionar hasta que se apague la indicación del ciclo que no deseas hacer y ya automáticamente ese proceso no lo hará. En este caso, miren, tiene activado lavado, enjuague y centrifugado. Yo no quiero lavar ni enjuagar, por ejemplo, solamente quiero centrifugar. Puedo venir aquí en el tiempo y se apagó el lavado. Pues entonces, si no quiero enjuagar tampoco, se apagó el enjuagado y me quedó solamente el centrifugado. Ya solamente tengo que dar inicio y ella me va a secar la ropa que tenga aquí. Igual con los demás ciclos. Por ejemplo, si yo solamente quiero dar un enjuague pero no quiero centrifugar, lo apago y ya ella me va solamente a centrifugar. La siguiente pregunta tiene que ver en cuanto al detergente. El detergente se pone aquí, en esta gavetita o en este dispensador que tiene. Aquí yo utilizo detergente líquido de High Efficient, un detergente que no haga mucha espuma. Y aquí el suavizante. Esta lavadora no tiene compartimento de cloro, así es que si en algún momento he necesitado echarle cloro a la ropa, lo que hago es que lo echo aquí ya después que la ropa tiene agua para que no caiga directamente en alguna pieza específica. Han habido casos que lo he mezclado aquí junto con el detergente, pero eso es cuando la ropa es, por ejemplo, toda blanca y no es necesario que diluya yo el cloro. La siguiente pregunta tiene que ver con cuánto tarda en llenarse la tina de agua o el tambor aquí adentro. Y eso dependerá también del nivel de agua que tú vayas a elegir. En mi caso, yo tengo un buen flujo de agua en la llave y me dura aproximadamente 12 minutos, como un ratito en llenarse. Yo no lo he cronometrado para saber al minuto cuánto dura, pero sí he notado que se extiende el periodo cuando el filtro necesita limpieza. Si el filtro necesita limpieza, obviamente me va a caer menos agua. Yo voy a ver si les grabo un clip de cómo ella está ahora, que tengo pendiente de limpiarle el filtro, a cómo ella funciona cuando el filtro está totalmente limpio. Pero eso va a ser cuando mi esposo me pueda ayudar. Otra de las preguntas que me hicieron es si tiene entrada de agua caliente y agua fría. Y sí, tiene entrada de agua caliente y agua fría, pero ella misma no te calienta el agua. Es decir, solamente es para tú utilizar el agua ya caliente en la lavadora. No, ella no calienta el agua ni nada de eso. Tiene 2 entradas diferentes.
Siempre y cuando tú utilices una u otra, tienes que tener en cuenta cuál de las dos es para activarla. En mi caso yo la tengo conectada al agua fría, que está aquí. Ella tiene dos entradas hacia atrás. Vamos a ver si se las puedo mostrar. Miren aquí, este es el agua fría y aquí va la manguera del agua caliente. Como yo no la utilizo, no la tengo conectada, solamente tengo conectada la fría. Otra de las preguntas que me han hecho mucho es que su lavadora, una vez se llena de agua, drena toda el agua. Y eso puede tener varias razones. La primera es que la manguera de desagüe, la mía en este caso está por ahí detrás, no está bien instalada. Tienen que instalar la manguera de desagüe de manera adecuada porque lleva una altura específica. La manguera no puede estar en el suelo porque si no te va a botar todo el agua y no va a lavar. Otra de las cosas que a mí me pasó es que tenía el botón del filtro un poco suelto y el agua se me drenó toda por ahí y se me mojó todo el piso. Así es que esas son dos cosas que pudieran pasar. Otra de las preguntas es ¿cuánto tarda en lavar? La famosa pregunta de ¿cuánto tarda en lavar? Tengo para decirle que esta lavadora duran mucho en un ciclo de lavado. El mínimo que pudiera durar es, vamos a ver, en un ciclo de lavado rápido, con 6 minutos de lavado, un solo enjuague y vamos a ponerle un solo minuto de centrifugado, que es un poquito poco, y un solo nivel de agua, es decir, con todo en uno, da casi 40 minutos, 39 minutos. Eso, contando que se vaya a llenar de todo lo demás, es posible que tú dures 1 hora en el lavado. Si lo dejo en el original, que son 3 minutos, pues entonces son 41 minutos. Ese debería ser el tiempo en el que tú laves una cantidad muy pequeña de ropa y muy mínima. Los demás ciclos pues tardan más. Delicado, 56, ahorro de agua, 1 hora y 1 segundo, que la diferencia del ahorro de agua es que ella no te va a centrifugar, es decir, que no va a drenar el agua. Tú puedes utilizar esa agua otra vez en otro lavado. También en el ciclo de jeans, 1 hora 3 minutos. Y si le vas agregando nivel de agua, si le vas agregando también tiempo de lavado, pues entonces se va a ir incrementando el tiempo, obviamente. Y nada, más de 1 hora son los ciclos normales. Un ciclo normal, 1 hora 03 minutos. Otra de las preguntas que me hicieron era ¿para qué servía el lavado intenso? Este lavado intenso solamente le agrega potencia a cualquier ciclo que tú selecciones para lavar. Siempre debes activarlo antes de iniciar el lavado. Una vez iniciado no te deja activarlo. Y también durante el lavado tú vas a experimentar que la lavadora se pare, como poniendo la ropa en remojo. Y te va a alargar el tiempo de lavado en ese sentido también. Otra de las funciones que me preguntaron fue el suavizante profundo. El suavizante profundo no es más, lo va a echar en el último enjuague que tenga. Por ejemplo, si tú tienes una ropa y le diste 2 enjuagues, ella te va a colocar el suavizante en el último enjuague que tenga disponible y va a durar un ratito ahí en remojo con el suavizante para que la ropa le penetre bastante bien. También agrega mucho tiempo, miren, agrega mucho tiempo en el proceso del lavado, por eso yo casi muy raro lo uso. Miren, de 1:38 a 2 horas con 01. ¿Quién tiene tanto tiempo para esperar eso? No, yo no lo uso eso prácticamente. Otra de las preguntas es que ¿qué tan seca sale la ropa? Bueno, ella sale bien centrifugada, pero no seca para tú usarla inmediatamente. Obligatoriamente tienes que secarla o tienes que tenderla, porque ella al tacto se siente mojada, pero no ni siquiera tan seca que te la puedas poner de una vez. O sea, es mi experiencia utilizando tanto 7 minutos como 9 minutos. Usualmente lo utilizo en 7 porque no he notado... Usualmente lo uso en 7 porque no he notado casi diferencia entre 9 minutos y 7 minutos. Y lo que hace es añadirle bastante tiempo al lavado. Y como yo voy a utilizar la secadora, pues en 7 me va perfecto.
Ahora, ¿qué hay con los códigos de error que marca en esta pantallita? Para estos códigos de error, Samsung tiene una aplicación que tú puedes utilizarla, escanear el error y ella te va a dar detalladamente una lista de posibles errores que tenga tu lavadora para que la revises. También en el manual se incluye una lista de errores básicos o errores comunes que te pueden suceder utilizándolo. Yo se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de comentarios, tanto el link al manual como el link a la aplicación o el nombre de la aplicación. Está disponible para Android y también para iOS. Las preguntas que me hacen es cómo hacerle el mantenimiento a tu lavadora Samsung. Pues ese mantenimiento consta de como 4 pasos más o menos. El primero es hacer el lavado eco del tambor. Ella te va a avisar cada qué tiempo tendrás que hacérselo. Cuando terminas un lavado, ella va a dejar ese bombillito encendido para avisarte que ya tienes que darle el mantenimiento. En este mantenimiento nada de esto se puede modificar, es decir, ni el nivel del agua, ni el tiempo, ni el ciclo, nada de eso se puede modificar. Solamente presionas inicio y ella automáticamente va a hacer ese lavado eco de ese tambor para darle mantenimiento a tu lavadora. Usualmente otra de los pasos que hago cuando le hago ese lavado de mantenimiento es limpiarle los filtros. Limpio el filtro de aquí adentro, ese guarda todas las pelusas, está limpio porque yo recientemente lo limpié. Y también el filtro de la bomba, ese filtro está en la parte lateral. Ese filtro está aquí en la parte lateral de la lavadora, se desenrosca y se limpia. Y también el filtro de la entrada de agua. Ese filtro se encuentra aquí detrás, dentro de donde va la manguera. Ese realmente lo hace mi esposo porque yo no puedo moverla de ahí. Además es un poquito incómodo quitar la rosca que tiene atrás, está un poco apretado, pero él me ayuda con eso. Y bueno, hasta aquí el videito de hoy. Si les gustó, déjenme su like y su comentario. Si tienen alguna pregunta, déjenmela aquí en los comentarios y yo con gusto les responderé. Así es que nos vemos en la próxima. Bye bye.